Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él lo había dicho. Cuando estaba desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Muy buenos días, amados, un gusto de saludarles en este domingo que normalmente se llama el Domingo de Ramos, ¿no? Que recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén en su última semana en su ministerio aquí en la tierra. Antes de continuar en este domingo tan especial y esta semana tan especial que recordamos, en verdad lo recordamos todos los días, ¿no? Este es un recuerdo especial que hacemos en esta semana todo el mundo cristiano a través del mundo. Y vamos a presentar este tiempo al Señor. Oremos. Amado Señor, en esta mañana queremos pensar, reflexionar, Padre amado, una vez más, con más intención, sobre este hecho maravilloso dentro de tu plan de rescate amoroso hacia la humanidad, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, acompáñanos en este tiempo para animar nuestro corazón, para pensar en este plan y pensar en mi propia vida respecto de ti. ¿Cuál es mi relación contigo? ¿Solamente saber que Jesús vino? ¿Pero para qué vino? ¿Lo necesito yo en mi vida? Señor, ayúdanos a pensar en estas y otras muchas preguntas. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en una semana, como decía, especial. Comencé con este pasaje que lo encontramos en los 4 evangelios de la Biblia. Menciona este relato con algunas pequeñas variaciones. Una de las cosas que más me impresiona respecto al plan de Dios, como dije en la oración, de rescate hacia la humanidad, una muestra de amor dando a su Hijo, es cómo la Biblia lo menciona de distintas formas y dice que el tiempo se ha cumplido, ¿no? Y de hecho ahí encontramos, por ejemplo, déjeme leer en Lucas, aquí mismo, 18:31. Lucas 18:31 dice, Jesús predice esto antes de que iba a ir a Jerusalén. Entonces Jesús tomó aparte, dice, a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hijo, en este caso con mayúscula, ¿no? Se está refiriendo a Jesús. Dice, donde se cumplirá. Ahora, ¿cuándo se cumple algo? Se cumple algo cuando algo ha sido anunciado y prometido, ¿no? Tú me cumpliste. Bueno, podemos poner muchos ejemplos, pero ustedes lo entienden, ¿no? Se va a cumplir. Entonces, dentro de los tiempos de Dios, a Dios le plació, dentro del tiempo humano, que lo medimos a través de nuestro reloj en el día de hoy, bueno, intervenir en algún momento con este plan que venía de más de 1000 años, ¿cierto? Cerca de 2000 años atrás,
ese plan que había diseñado en el Antiguo Testamento, casi desde el principio de la creación, cuando el hombre cayó y desobedeció a Dios, y el hombre decidió llevar y desarrollar su vida sin compañía y sin dirección de su Creador. Dios nos hizo libres a objeto de que el hombre tomara la decisión hasta el día de hoy de tener comunión, de reconciliarse con Dios o no hacerlo. En verdad es la opción de cada uno de nosotros. Entonces tenemos aquí que tenemos la cruz. Antes de la cruz o detrás de la cruz están las promesas. Pero en la cruz y de aquí para adelante, al frente de la cruz, tenemos el cumplimiento más hermoso del plan de Dios para la humanidad. Ahora, este es un tema que a mí me encanta, obviamente, y podríamos hablar verdaderamente mucho de esto, ¿no? Pero las profecías antes de que Jesús viniera, obviamente la Biblia lo muestra, y de hecho la actitud del pueblo judío en los tiempos de Jesús, ellos estaban expectantes. ¿Recuerdan ustedes a la mujer samaritana, ahí en Juan, cuando dice, Señor, tú eres el profeta que nosotros esperábamos? Vale decir, el pueblo judío de alguna manera estaba consciente y sabía, todo un buen judío, practicante de la religión judía, del judaísmo, ellos sabían que iba a venir un libertador. ¿Por qué? Porque lo habían leído en el libro de Isaías, por ejemplo. En el libro de Isaías está que va a venir un libertador, un consejero, un príncipe de luz. Ahora, claro, uno puede hacerse muchas preguntas y decir, bueno, ¿y por qué muchos lo rechazaron? Incluso muchos judíos que esperaban a este Mesías también estuvieron ahí para decir, crucifícalo, crucifícalo. Bueno, hay muchas respuestas que podríamos dar a eso, pero solamente tal vez puedo mencionar de que para los judíos tal vez Jesús, el Jesús real que encontramos en la Biblia, no cumplió tal vez las expectativas que tenían algunos. Y cuando digo expectativas me refiero a que siempre se habló de un libertador, ¿no? De un libertador, y que este libertador le iba a devolver plenamente la identidad a este pueblo escogido de Dios, con todos sus derechos. Sin embargo, el pueblo judío, y por eso tal vez le costó aceptarlos a muchos, es que incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Muchos dicen, bueno, Jesús simplemente es un personaje histórico, porque ellos esperaban justamente un libertador militar, alguien que lo liberara del yugo. En ese entonces era el Imperio Romano, entonces tenían carga sobre ellos. Entonces era una lucha. Sin embargo, muchos obviamente lo siguieron y reconocieron quién era Jesús. Ahora, el mensaje nuestro, de lo que yo creo, de lo que yo comparto y de lo que yo entiendo de la Biblia, nuestro mensaje es lo que llamamos cristocéntrico, ¿no? Cristocéntrico. Cristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras creencias. Cristo de alguna manera devela, muestra y responde gran parte de las preguntas fundamentales de nuestra relación con Dios. Fíjense, porque si Cristo no hubiese venido, según lo explica la Biblia y según el mismo testimonio de Jesús aquí en la tierra, hasta su resurrección, que la vamos a celebrar el próximo domingo, ¿cierto? Hubiésemos quedado desnudos. No hubiésemos sabido qué pensar de un Dios. Bueno, se habla de un Dios, se habla de un Dios creador, entonces inventémonos un Dios. Y de esto hablamos en algunos de mis mensajes domingos anteriores. Ustedes pueden revisarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué llamamos cristocéntrico? Porque en el Cristo, en el Dios revelado en Jesús que encontramos en la Biblia, es un Dios que es la expresión de Dios mismo. Y Jesús lo corroboró no solo con palabras o por los escritos, por cientos de profecías en el Antiguo Testamento que nos mostraban que iba a venir Jesús, hasta el más mínimo detalle. El relato que acabamos de leer nosotros, que iba a montarse en un burrito, eso está en Miqueas.
O sea, estaba hasta el más mínimo detalle. Era el plan de Dios perfecto, anunciado, y ese plan llevado en el tiempo de Dios. A Dios le plació hace 2000 años atrás que Jesús ahí apareciera, ¿no? Y ese plan, y cuando digo apareciera, no es que haya aparecido como un invitado que no fue invitado, o como diríamos en Chile, como un paracaidista, ¿no? Y cuando hay una fiesta, bueno, yo invité a algunos, pero de repente aparecen 3 extraños. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes los invitó? No, Jesús no es eso. No es un aparecido, no es un paracaidista. No sé cómo le llamarán en los otros países. No, Jesús encaja perfectamente en el plan maravilloso que encontramos en la Biblia. Y eso le da una consistencia amorosa maravillosa, justamente como argumento de que verdaderamente Jesús era el que el mundo en el aquel entonces esperaba. Para nosotros, delante de la cruz ahora, es más fácil entender el mensaje de Dios, ¿no? Porque tenemos todos los antecedentes. Tal vez lo único que nos falta es haber visto a Jesús personalmente. Pero como cristiano, y si no lo eres, esa es la invitación a creer en Jesús como el Hijo de Dios. A través de Jesús nosotros podemos entender quién es Dios. Yo no puedo separarlo. No puedo separarlo. Y eso no porque yo lo diga, la Biblia lo dice. Hay un versículo de la Biblia que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Otra pregunta que le hicieron a Jesús también en la Biblia es que: Señor, muéstranos al Padre. Porque Jesús habla mucho del Padre. El Padre está en mí. Yo no hago lo que yo quiero, decía Jesús, sino lo que Dios me mandó a hacer. Yo hago su voluntad. Y siempre se refería al Padre. Del Padre yo vengo, ¿no? Él venía del Padre. Si bien nació en una mujer, pero de una manera milagrosa. Entonces, ¿qué respondió? Muéstranos al Padre. Y Jesús ¿qué respondió? He estado tanto tiempo con usted y aún no me conocen. Porque lo que yo hago, lo hago porque el Padre me permite hacerlo. Ahora, Jesús en la tierra de alguna manera se autolimitó, ¿no? Se autolimitó. Porque también cobró humanidad, ¿no? Jesús lloró. ¿Recuerdan cuando él supo que su amigo Lázaro, ahí en Juan, en la resurrección de Lázaro, supo que había... Él sabía que lo iba a resucitar porque él tenía poder para eso. Y lo hizo. Pero me encanta la actitud de Jesús también. Recordemos que era divino y humano a la vez. Ahora, este es un misterio. Yo no lo puedo llevar al laboratorio para explicártelo. Simplemente un misterio. Es Dios que lo podemos ver encarnado. De hecho, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en esa oportunidad, cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró, dice, lloró. ¿Por qué? Porque él quería empatizar con la realidad humana. Él sabe de nuestras debilidades, él sabe de nuestras penurias. Y en ese momento él quiso decir: mira, yo lo siento que haya muerto. Aun cuando él sabía que lo iba a resucitar. Y de hecho resucitó. Y después volvió a morir. Tremendo milagro, ¿no? La resurrección de Cristo, que veremos el próximo domingo, un poquito comentaremos y reflexionaremos. Para nuestro corazón, obviamente, una resurrección distinta. Que la resurrección que vamos a tener cuando Cristo venga en su segunda venida. Vamos a resucitar, pero ya para no morir nunca más. La Biblia habla de un cuerpo totalmente distinto al que tenemos ahora. Pero ese es el plan de Dios. Dios siendo eterno, ¿cierto? Se limitó en Jesús. A objeto de traernos a nosotros, conectarnos con Dios, reconciliarnos con Dios, volvernos a Dios, vivir en obediencia a Dios y proyectarnos, no sé, otra palabra podría ser, o llevarnos a la eternidad. Dios en un principio no quería que nosotros muriéramos, ¿no? Que tuviéramos siempre una comunión perfecta con Él. Pero Dios nos dio la libertad de elegir. Hasta el día de hoy,
Dios nos ha dado la libertad de elegir. Tú puedes rechazar a Dios. Si no es con palabras, a veces estamos rechazando a Dios con nuestro estilo de vida. Con nuestra manera de ser rechazamos a Dios. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús como Salvador. Pero otra cosa es decir, Jesús es mi Salvador. Dios me perdonó. Cristo, con su muerte, pagó lo que yo merecía por haberme alejado de Dios. Y su Hijo, Jesucristo, pagó mi deuda. Por lo tanto, Dios ahora me ve a través de su Hijo. Y Él me hace llamar que soy un hijo de Dios, con minúscula. El Hijo de Jesús, con mayúscula. Ahí se logra la reconciliación, aquí en la cruz. Y este símbolo de alguna manera ha mostrado, es un símbolo que nos habla de que Dios nos habló, que Dios quería comunicarse con la humanidad. En segundo lugar, es el símbolo de la cruz, es una muestra del amor de Dios por nosotros, por ti y por la humanidad. Ahora, yo puedo apropiarme o no, ¿cierto?, de ese amor. Es una decisión personal. El hecho de que yo sea ser humano no es una adquisición instantánea cuando yo nazco de que soy hijo de Dios. Tú eres una creación de Dios, pero para ser hijo de Dios yo debo tomar una decisión consciente, real, un compromiso con Dios. Poner mi fe y arrepentirme y volverme a Dios a través de Jesucristo. Él pagó por mí la deuda que yo tenía con Dios. No había otra forma. Algunos buscan a Dios de otra manera. Bueno, Jesús entonces está cumpliendo su plan. El plan que Dios había diseñado en su tiempo, como leímos ahí en Lucas 18:31, porque se había cumplido el tiempo. Ahora Jesús entonces venía a Jerusalén en obediencia a Dios para pagar por el pecado de toda la humanidad, por el tuyo y también por el mío. Entonces la cruz está mostrándonos el lenguaje de Dios para decir, yo quiero comunicarme contigo. No, de hecho, algunos, es una ilustración bonita, esta columna de la cruz, que era un símbolo de oprobio en aquel entonces, donde morían los asesinos, ¿no? La cruz, era un sufrimiento tremendo. Con los brazos extendidos, donde Dios de alguna manera está abrazando el mundo. Hay muchas figuras en esto y hay muchas pinturas también que muestran a Jesús crucificado. Nosotros normalmente usamos una cruz vacía, pero no debemos olvidar que Jesús fue crucificado. Vale decir, recordamos siempre la victoria de Jesús sobre la muerte. Y déjeme agregar algo sobre Satanás también. Entonces, la única manera de poder llegar a Dios es a través de esta cruz. Arriba está Dios, abajo está el hombre, y a través de Él nosotros podemos conectarnos con Dios. Lo que dijo Jesús mismo, ¿no?, en Juan, yo soy el camino para llegar a Dios. Además, esta cruz, ¿cierto?, ya lo dije y lo repito, muestra el amor de Dios. En tercer lugar, es un Dios que podemos conocer, que podemos hablar con Él a través de su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. No nos olvidemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Detrás de eso hay mucho misterio también. Pero creo que en la persona de Jesucristo tenemos suficiente evidencia. No estoy
dejando fuera la fe. Pero tenemos suficiente evidencia histórica y también la mayor evidencia es la transformación que Dios puede hacer en la vida de la gente, en mi propia vida, en tu vida. Pero la cruz es reconciliación, ¿no? A través de la cruz yo me puedo volver a conectar o a tener comunión como Dios lo desea y lo deseó desde un principio. Pero tú tienes la libertad de decidir por Cristo o no. Tal vez tú podrías creer y decir, como muchos corrientes de teología mencionan, hacen énfasis solamente al Cristo histórico, al Cristo que vino aquí en la tierra, y no le asignan ni un poder divino. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios fue de carne y hueso también, pero fue poderoso. Yo creo en los milagros que hay en la Biblia, que Dios los hace también hasta hoy. O sea, era Dios con nosotros. Que niegue eso, bueno, podríamos ponerle algún adjetivo. Pero lo más importante, porque yo creo aquí en la tierra que cuando Dios nos salva, no solo nos salva por la eternidad, este Cristo que está entrando a Jerusalén para ir a la cruz, también nos salva por la eternidad, pero también nos salva aquí en la tierra. Cristo en la vida de una persona, además de salvarla a ella, salva a su familia, salva nuestras relaciones con los demás, salva a la sociedad, salva mi trabajo, cambia la forma de mirar el mundo cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida. Así es que ahí está Jesús, ¿no? La entrada triunfal en Jerusalén. En Lucas, está en Mateo, en Marcos y en Lucas y también en Juan. Todos los evangelios hacen esta referencia a Jesús que va camino a la cruz. Y es la muestra de amor más grande, como lo dice Juan 3:16, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La motivación de Dios por alcanzarte a ti, y como me alcanzó a mí, es su amor. El amor de Dios debe ser tal vez lo que nos haga reaccionar. Y si tú no lo sientes, ora a Dios, pídele: Señor, yo quiero sentir tu amor. Fue una de las grandes cosas que yo cuando era joven, 16, 17 años, yo sabía de Dios, yo iba a la iglesia, pero nunca había sentido que podía tener una relación personal con Dios. Y en aquella edad sí lo sentí, y ha ido creciendo. Yo me siento amado por Dios. Cuando yo me siento amado por Dios, mi vida cobra significado. El significado que Dios quiso darle siempre. Pero que cuando estamos lejos de Dios se triza, se echa a perder. Vive una vida vana. Vive una vida sin esperanza. Pero cuando estamos en Dios, y yo puedo llamarme ahora hijo de Dios, las cosas cambian. No solo respecto a mi relación con Dios, sino que a consecuencia de esa relación con Dios, todo mi alrededor cambia también. No porque yo lo diga o le ponga empeño, es porque Dios me ayuda, porque Él está conmigo. Así que mi invitación y reflexión sencilla, pero profunda y fundamental en esta mañana es simplemente, así como Jesús entró a Jerusalén, que tú le permitas, si no lo has hecho, tú le permitas a Jesús
a entrar en tu corazón. En el cielo habría alegría si tú lo haces. Yo voy a hacer una oración y quiero una invitación. Si tú no lo has hecho, puedes hacerlo. Y si esta oración concuerda con lo que tú quisieras decirle a Dios, tú puedes entregar tu vida al Señor en este domingo. Voy a hacer una oración. Y también voy a orar por las necesidades que tienen ustedes y por cada uno de ustedes. Que esta semana sea un tiempo de reflexión, de pensar, tal vez tomar esa Biblia que tienes por ahí, ¿no? Yo te sugiero que vayas ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y leas hasta el final, ¿no? Lucas 19, hasta que Cristo resucitó, ¿no? Que la próxima semana. Sería un lindo desafío, porque Lucas tiene cuántos capítulos le menciono. En el 19 está en la entrada triunfal. Mire, el 19, el 20, 21 hasta el capítulo 24. No son tantos. Sería 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 días. Justo hasta el próximo sábado, y el domingo no nos podemos volver a ver. Así que voy a orar. Voy a orar en esta oración especial. Si tú quieres también poner tu vida en las manos del Señor. Puedes cerrar los ojos o los ojos abiertos, no importa. Nosotros cerramos los ojos para estar y no distraernos simplemente. No hay ninguna enseñanza sobre eso, no es tan importante. Les invito a orar y con esto también nos despedimos. Amado Señor, en esta mañana, cuando hemos recordado este momento tan especial del plan tuyo de amor para cada uno de las personas del mundo, Señor, yo no tengo nada más que darte gracias, alabarte y darte gracias, Señor, porque tú me has enseñado a entender esta verdad en mi propia vida. Gracias, Señor, porque tú sustentas mi vida. Gracias, Señor, porque mi vida está guardada en ti. Gracias, Señor, porque camino cada día contigo. Gracias, Señor, porque tengo esperanza para el día de mañana también. Bendito Dios, ahora oro para aquellos que quisieran tener a Cristo en su corazón como el centro de sus vidas. Señor, entrego mi vida a ti. No entiendo muchas cosas, Señor, pero reconozco que he estado alejado de ti, indiferente de ti, a lo que tú llamas pecado. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero arrepentirme. Quiero dar un giro de 180 grados y decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Entra a mi vida como tú lo prometiste. Ven a vivir en mi vida, en el corazón, en el centro de mis sentimientos. Dirige mi vida, Señor. Enséñame, Señor. Yo quiero creerte. Yo quiero pasar a ser un hijo tuyo y tener todas las promesas que tú nos has prometido para caminar contigo cada día. Donde ya no estés solo, sino que vaya caminando contigo. Bendito Dios, abro mi corazón a ti. Entra, Padre amado, en mi vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Perdóname porque anduve tanto tiempo lejos de ti. Ahora quiero decirte, Señor, quiero comprometerme contigo. Quiero caminar cada día contigo. Y quiero, Señor, algún día estar delante de tu presencia. Bendito Dios, gracias por Jesucristo que pagó mi deuda en la cruz por mí. Y gracias porque ahora tú me has dado salvación. Y ahora puedo decir, con esta simple actitud de fe, pero profunda y significativa, poner mi fe en Jesucristo, que ahora es, y quiero que sea mi Señor y también mi Salvador. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Si tú hiciste esta decisión y lo hiciste de corazón, tú eres un hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Juan 1:12. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso. Reflexionen. Lean la palabra de Dios en esta semana tan especial. Bueno, todos los días son especiales, pero esta semana de manera especial.
Un gusto de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde, y que traiga, Señor, la paz a tu corazón y que cubra todas las necesidades tuyas, físicas, materiales, espirituales. Sí, Señor, que así sea. Nos vemos el próximo domingo.